Creo que ya está grabando, ¿cierto? Ahora sí. Chévere, ahora sí. Bueno, habíamos dejado la clase en que estábamos conversando sobre las etapas de recuperación. Tenemos entonces a nivel del yacimiento 3 recuperaciones. Tenemos la recuperación primaria, la secundaria y la recuperación terciaria. Dentro de la recuperación primaria, nosotros tenemos el flujo natural, que es el mismo yacimiento con su energía natural, la presión natural que se encuentra a nivel del yacimiento, la cual es generada por uno de los mecanismos de producción. Dentro de los mecanismos de producción, nosotros ya los conocemos, que es el gas en solución, la capa de gas, el acuífero, el drenaje gravitacional o la combinación de dos o más de estos mecanismos. Nosotros por allí ya conocemos lo que son los mecanismos de producción. Hemos trabajado con ellos. Déjenme un momentico acá a ver si consigo algo. Los gráficos sobre los mecanismos. Vamos a ver acá. Donde nosotros podemos visualizar. Ay, no lo tengo acá. Bueno, esas se las debo. Estaba buscando el gráfico donde en función a las presiones nosotros podemos identificar qué mecanismo de producción está o es el predominante en nuestros yacimientos. Para la próxima clase, por favor, Elizabeth o Pedro me recuerdan para mostrárselos. Y bueno, entonces cuando ya el yacimiento comienza a declinar su energía, su producción, nosotros implementamos lo que son los métodos artificiales o los métodos de producción, también conocidos como los sistemas de levantamiento artificial. En la clase pasada nosotros andábamos más en esto, en ellos está el bombeo mecánico, el levantamiento por gas, o conocido también como gas lift, el bombeo electrosumergible y el bombeo por cavidad progresiva. En la recuperación primaria, según la profesora Magdalena París de Ferrer, ella nos indica que podríamos llegar a recuperar hasta el 10% del petróleo original en sitio, conocido como POES, todavía quedando gran parte de reservas recuperables a nivel de nuestros yacimientos. Por ende, se implementan lo que son los proyectos de recuperación secundaria que nos vienen a proporcionar a nosotros un mantenimiento de presión a través de lo que es la inyección de fluido. En este caso, cuando hablamos de recuperación secundaria, tenemos lo que es la inyección de agua y la inyección de gas. Para efectos del primer y segundo corte de esta materia de yacimientos 3, nosotros vamos a estar ahondando, vamos a estar estudiando y vamos a estar adquiriendo conocimiento y experiencia. Específicamente nos vamos a dedicar en estos 2 semestres a hablar de la recuperación secundaria. En estos 2 cortes. En el primer corte vamos a definir lo que sería la inyección de agua, lo que sería el proceso de inyección de gas. Aunado a eso, también vamos a conocer lo que son las propiedades del yacimiento, que son importantes que nosotros podamos conocer, que nosotros podamos identificar y que van a ser pieza clave y pieza fundamental en lo que son estos proyectos de recuperación secundaria. Y por último, en el tercer corte, nosotros nos vamos a dedicar a esta parte que está acá encerrada con círculo. ¿Por qué la encierro con círculo? Porque actualmente se está viviendo a nivel mundial un escenario que se está dando específicamente para lo que son los proyectos de recuperación terciaria. Ya, como decimos nosotros a nivel de la industria petrolera, ya el lomito se está acabando. Ahora está quedando el petróleo pesado, ahora está quedando los yacimientos no convencionales, ahora están quedando los yacimientos donde se debe de aplicar un mayor nivel de ingeniería. En los yacimientos de crudo liviano, de crudo condensado, usted lo único que hacía era conectar el subsuelo con la superficie, abrir el chorro y automáticamente ya usted tenía fluido a nivel de la superficie. Pero ahora, Venezuela
que pasa a ser uno de los principales países con mayores reservas de hidrocarburos, pero esas grandes reservas de hidrocarburos se encuentran categorizadas como crudo, pesado y extra pesado. Por lo tanto, la recuperación primaria en yacimientos como los de La Faja, en yacimientos como los de Tijuana Tierra, Lagunillas Tierra, Bachaquero Tierra, va a quedar muy corta. Y donde la recuperación secundaria, inyección de agua, inyección de gas, no es muy factible aplicarla, sino que son escenarios propicios para ejecutar y desarrollar los proyectos de recuperación terciaria o también conocida como la recuperación mejorada. Entre la recuperación mejorada nosotros veíamos que teníamos los procesos de inyección de química, inyección de gases y obviamente la recuperación terciaria. Durante la recuperación secundaria, nosotros, según la profesora Magdalena París de Ferrer, nos indica que podríamos estar recuperando entre el 20 y el 40% del petróleo original en sitio, todavía quedando aún hasta un 60% de reservas en el yacimiento. Aplicando proyectos de recuperación mejorada, nosotros podríamos incrementar hasta aproximadamente un 60%. Y si tenemos buena suerte y buena ingeniería, podríamos incrementar también esos numeritos. Eso va en función de las condiciones del yacimiento y las características del yacimiento, obviamente. Entonces, esta fue la clase pasada. Nosotros veíamos estas tres etapas dentro de la recuperación para entonces aperturar y dar inicio a lo que sería lo que son los procesos de recuperación secundaria. Acá les dejo otra laminita donde nosotros podemos ver lo que es el recobro convencional y la recuperación no convencional. Dentro de la recuperación convencional están los procesos de la recuperación secundaria, es decir, que si usted ve en la bibliografía proyectos de recuperación convencional, ya usted debe de asociar directamente a que es la inyección de agua e inyección de gas. Y cuando hablamos de recuperación no convencional, son los procesos que entran dentro de la recuperación mejorada. Yo ahorita estoy haciendo el posgrado en la Universidad del Zulia y el semestre pasado casualmente vi una materia. La materia se llamaba recobro convencional. Y obviamente en esa materia lo único que nosotros vimos fue inyección de agua e inyección de gas. Era tan complejo estos procesos que le voy a contar una anécdota acá rápido. Mi esposa fue testigo de varias clases que nos dictó el profesor y mi esposa sabe que yo doy estos temas en la universidad. Y ella me decía, si tú le llegas a dar la materia como la está dando este profesor, pobrecito esos muchachos van a parar al loco literalmente. ¿Por qué? Porque el profesor se fue literalmente a qué ocurre a nivel del yacimiento, a nivel del medio poroso, cómo se comportan las propiedades del yacimiento, cómo nosotros debemos de velar para que las propiedades del yacimiento sean tan óptimas para que el proyecto sea efectivo. Imagínense que el profesor en ese momento era un petrofísico de no sé cuántos años de experiencia y bueno, nos hizo sufrir mucho en esa materia. Tanto así que yo adopté mucha información, muchas cosas que a lo largo del semestre nosotros vamos a ir conociendo, vamos a ir aprendiendo, ¿ok? Entonces, dentro de la recuperación convencional tenemos lo que es inyección de agua, inyección de gas, y dentro de la recuperación no convencional están todos los métodos, están todas las técnicas que se han venido desarrollando para facilitar lo que es el recobro de nuestros yacimientos. Porque, ¿qué hace la recuperación mejorada?
¿Qué hace la recuperación secundaria? Incrementar el factor de recobro de nuestros yacimientos. Es muy distinto a lo que son los procesos de estimulación. Los procesos de estimulación vienen a mejorar el comportamiento de afluencia, vienen a mejorar la condición de mi zona de drenaje que ha sido afectada con lo que nosotros conocemos como daño de formación, ¿ok? Y al momento de realizar una estimulación, yo vengo a tratar de disminuir todo lo que yo pueda ese daño de formación y haya un buen aporte de nuestro yacimiento al fondo del pozo. Ahora, cuando aplicamos técnicas de recuperación convencional o de recuperación no convencional, ellas nos permiten a nosotros aumentar el factor de recobro de nuestros yacimientos, ¿ok? Eso hay que estar claro y de eso hay que estar nosotros muy pendientes. La parte de estimulación, ustedes la vieron, la tuvieron que haber visto cuando vieron Yacimientos 2, que vieron lo que era daño de formación y bueno, de ahí se desprende y se puede tocar un poco los procesos de estimulación, porque al momento de identificar los posibles daños que podemos tener presente a nivel de nuestros yacimientos, bueno, se podría dar un poco de lo que es estimulación. Si yo tengo un daño, ¿cómo lo puedo resolver? Aplicando cualquier proceso de estimulación, fracturamiento, una limpieza ácida, reactiva, no reactiva, un recañoneo, en fin, ¿ok? Y bueno, si no me equivoco, también lo van a ver cuando, bueno, este semestre, cuando estén viendo este reacondicionamiento de pozo, que hay una unidad específica para lo que son los procesos de estimulación. Porque la mayoría de los procesos de estimulación se hacen con taladros, con guayas, con coil tubing y entra dentro lo que es la reacondicionamientos de pozos, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta ahorita, muchachos? ¿Ninguna? ¿Vamos bien? No, Ok, profe, no tengo ninguna pregunta hasta ahora. excelente. Todo claro, profe. Vamos bien entonces. Bueno, vamos a entrar a lo que son los métodos convencionales de recobro adicional, específicamente inyección de agua. Miren que el título va direccionado a lo que es el recobro adicional. Es decir, yo tengo una producción, pero aplicando un método convencional o no convencional, yo voy a tener un recobro adicional de lo que yo venía produciendo. Por eso, en la primera lámina que nosotros vimos y que fue de las clases pasadas, veíamos cómo el factor de recobro, el porcentaje de recuperación del yacimiento me va a aumentar en función a la técnica o al método que yo esté aplicando. Profesor, ¿uno es más eficiente que el otro? Muchas veces nosotros no podemos ver qué proyecto es más eficiente que otro, o porque todo va a ir en función al yacimiento que usted tenga. Porque quizás las condiciones de su yacimiento, quizás las condiciones de sus pozos, quizás las condiciones de la parte petrofísica del yacimiento, de la parte estructural del yacimiento, de la forma como se perforaron los pozos, no es la ideal para aplicar el proyecto más eficiente, sino que, nos debemos de conformar con el otro proyecto que es menos eficiente, pero que igualito me aumenta el factor de recobro. Entonces, nosotros primero, antes de proponer cualquier proyecto a nuestro yacimiento, lo menos que usted tiene que hacer es conocer su yacimiento, conocer su activo energético. Ahora, vamos a comenzar definiendo lo que es la inyección de agua.
La inyección de agua es un mecanismo secundario de recobro mediante el cual los fluidos del yacimiento son desplazados hacia los pozos productores por la acción del agua inyectada. Como su nombre lo indica, inyección de agua. ¿Qué vamos a inyectar? Agua. Ah, que muchas veces esa agua es tratada y es mejorada con cualquier otro aditivo. Sí, obviamente. Allí entonces entran lo que son los polímeros, lo que son los surfactantes, lo que son los álcalis, que vienen a hacer ellos a mejorar el proceso secundario, a mejorar la inyección de agua. Pero a ciencia cierta, el método convencional de recobro adicional por inyección de agua no es más que un proceso de desplazamiento debido al efecto de la inyección del fluido a nuestro yacimiento. Es muy importante que nosotros podamos tener claro que a lo largo de todo este semestre, a lo largo de la materia de yacimientos 3, señores, una de las palabras más importantes en nuestro léxico, en nuestro vocabulario técnico, va a ser desplazamiento, porque ese es el principio de todos los procesos, tanto convencionales como no convencionales, el desplazamiento. Por lo tanto, cuando veamos la unidad 2, que es desplazamientos de fluido, vamos a ver que vamos a tener un fluido que va a ser el desplazante y un fluido desplazado. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la definición de inyección de agua, obviamente nosotros vemos literalmente esos dos fluidos. El agua, al momento en que nosotros la inyectamos en nuestro yacimiento, obviamente pasa a ser el fluido desplazante. Y como este agua, este fluido desplazante va a desplazar el petróleo, el gas y la misma agua que tiene ya el yacimiento, obviamente estos fluidos van a ser los desplazados. Pero ¿qué buscamos nosotros? Buscamos ese efecto de desplazamiento, ese efecto de barrido para aumentar el recobro en nuestros pozos productores. Ahora bien, dentro de las consideraciones generales de los procesos de inyección de agua, acá les dejo yo el primer proyecto de inyección de agua que se descubrió accidentalmente en Pensilvania, y espero y aspiro que alguien pueda desarrollarlo en la primera actividad que yo les estoy colocando como tarea y como evaluación para el primer 10% de esta materia. Actualmente, dentro de lo que son los métodos convencionales de recobro secundario, es el principal y es el más conocido, porque es, dentro de las ventajas, es el menos costoso, es el que menos necesita infraestructura, es el que menos necesita recursos en comparación a la inyección de gas. Y ahí obviamente, ya lo vamos a ver dentro de las ventajas, es el fluido que nosotros podemos conseguir con mayor facilidad a diferencia del gas. Es el proceso que más ha contribuido al recobro de petróleo adicional. Se caracteriza por la eficiencia del agua para desplazar los hidrocarburos y aumentar rápidamente la presión del yacimiento, considerando que el mecanismo de producción que tiene el mejor factor de recobro es el hidráulico. Se considera que después de la inyección de agua todavía queda en el yacimiento más de la mitad del petróleo original en sitio. Eso es obvio. Todavía queda mucho petróleo a nivel del yacimiento. Y es algo que nosotros vamos a estudiar a lo largo de la materia, que es la saturación de petróleo residual, la saturación de petróleo irreducible. Es ese petróleo que queda detrás de este frente de invasión que usted ve acá. Este frente de invasión queda detrás y que no puede ser desplazado por el agua que yo estoy inyectando.
detrás de ese frente de invasión va a quedar un porcentaje de petróleo. ¿Y qué hacemos nosotros con la recuperación mejorada? Nosotros tratamos de disminuir esa saturación de petróleo residual que queda detrás del frente de invasión. Nosotros buscamos es disminuir inyectando lo que son los polímeros, los surfactantes, todo lo que me venga a mejorar la condición del agua y yo pueda seguir inyectando agua y pueda terminar de barrer esa saturación de petróleo que me está quedando detrás del frente de invasión. A nivel de los espacios porosos, es algo así lo que sucede. Nosotros tenemos el espacio poroso, la porosidad de la roca, ¿ok? Aunado a lo que es la permeabilidad, porque nosotros podemos tener muy buenos poros, muy buenos espacios porosos, pero si no hay buena permeabilidad, entonces no hacemos nada. Ahí es cuando vienen lo que son los fracturamientos, el fracking, que me permite fracturar las rocas, logrando la comunicación entre poros. Pero una roca porosa y permeable, esto es lo que sucede. El agua entra. ¿Y qué va a hacer el agua? El agua va a buscar desplazar el petróleo que se encuentra alojado a nivel de nuestra roca de yacimiento, de nuestra roca almacenadora. ¿Y qué? Esto es algo como yo siempre pongo el ejemplo. El quítate tú para ponerme yo. El agua comienza a remover, comienza a desplazar, comienza a quitar todo el hidrocarburo que se encuentra alojado en el yacimiento y lo lleva y lo saca hacia un punto donde nosotros queremos que se drene, que obviamente son los pozos productores. Ese es nuestro punto de salida. Es hacia allá donde nosotros queremos direccionar el fluido, el movimiento de los fluidos para tener un incremento de producción a nivel de nuestros pozos petroleros. ¿Ok? Ahora bien, dentro de los tipos de inyección de agua, nosotros vamos a tener dos tipos. Y estos tipos de inyección van de acuerdo con la posición de los pozos inyectores y los pozos productores. Principalmente nosotros tenemos un tipo de inyección de agua que es de tipo de arreglo. ¿En qué consiste este tipo de inyección de agua? Consiste en inyectar el agua dentro de la zona de petróleo. Posteriormente, el agua invade esta zona y desplaza a los fluidos, al petróleo y el gas que está almacenado en la parte más alta de la estructura. ¿Hacia dónde? Hacia los pozos productores. También se conoce como inyección interna, ya que el fluido se inyecta a través de un número de pozos inyectores, formando un arreglo geométrico con los pozos productores. La selección del tipo de arreglo depende de la estructura presente, los límites, la continuidad de las arenas, la variación de permeabilidad, la porosidad y del número y de posición de pozos existentes. Algo así es esto. Esto es una inyección del tipo arreglo. ¿Por qué? Porque en función a los pozos inyectores y a los pozos productores, yo puedo generar un arreglo de inyección. Un arreglo que me va a permitir poder inyectar los fluidos para yo poder tener una mayor eficiencia del proceso. Deme un minuto. Ahora bien, esto es una forma de arreglo. Tranquilos que hay una unidad específica para el estudio y el conocimiento de lo que son los arreglos de pozo. Acá es una forma de introducción para conocer lo que son los tipos de arreglo. Pero, ¿cómo es esto? ¿Cómo es este proceso? Vamos acá unas láminas atrás, acá. Cuando yo inyecto por arreglo, yo inyecto en esta zona que está acá.
Ya va, déjenme ver. Ay, que este no lo tiene. No, no lo tiene. Es en esta zona que está acá. Yo perforo pozos en la zona de petróleo y en esa misma zona, por ejemplo, acá donde dice inyección de agua, está completado en la zona de petróleo y en esta zona yo comienzo a inyectar el fluido desplazante, que es el agua, en esta zona que está acá. Obviamente, yo voy a tener una mayor eficiencia, entre comillas, del proceso. Voy a tener una respuesta más rápida a los procesos de inyección cuando yo inyecto por arreglo. ¿Y es por qué? Porque es obviamente yo estoy inyectando directamente en la zona de petróleo. Por eso muchas veces nosotros podemos tomar dentro de lo que son las ventajas de la inyección por arreglo, es que ella produce una invasión más rápida en yacimientos homogéneos de bajo buzamiento y bajas permeabilidades efectivas con alta densidad de los pozos, debido a que la distancia inyector-productor es pequeña. Por lo tanto, obviamente, se puede invadir con mayor facilidad. Es muy rápida la respuesta del yacimiento. Hay una elevada eficiencia de barrido areal. Permite un buen control del frente de invasión y del factor de reemplazo y disminuye el efecto negativo de las heterogeneidades sobre el recobro. El volumen de la zona de petróleo es grande en un periodo de tiempo corto. Ahora bien, la última ventaja puede producir una desventaja. ¿Por qué? Porque a pesar de que la respuesta del yacimiento es más rápido por la distancia que existe entre el pozo productor y el inyector, es más corta. Por lo tanto, yo voy a tener esa zona de petróleo, ese incremento en mi factor de recobro. La producción del pozo va a pasar de producir 10 barriles a producir 100 barriles casi que automáticamente. ¿Y en cuánto tiempo? En un corto tiempo, porque mi pozo inyector está casi que al lado de mi pozo productor. Pero ahora bien, es muy riesgoso, porque a pesar de que yo voy a tener una reacción más rápida, el tiempo de invasión del fluido desplazante también es más rápido. Entonces yo puedo tener comportamientos de producción altos, pero a diferencia del otro tipo de inyección de agua, yo puedo ver el agua más rápido en mis pozos productores que en una inyección externa. Porque yo estoy inyectando a nivel de las zonas de petróleo. Dentro de las otras desventajas es que el número de pozos inyectores es alto. Por ello la invasión es mucho mayor. Vamos a tener una mayor invasión de fluidos no deseados. Porque usted está estudiando ingeniería en petróleo. Usted no está estudiando ingeniero de hidrolago. A usted lo evalúan es por producir petróleo, no por producir agua. Pero entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de proyectos, la invasión a nivel de mi yacimiento va a ser mucho más mayor, mucho mayor. Y si no conocemos bien el yacimiento, esa invasión puede ser peligrosa. Por eso es que se habla de que es más riesgosa que la externa. Requiere un mayor seguimiento y control que la inyección externa y por lo tanto mayor requerimiento de recursos humanos, tanto recursos a nivel de, tanto recursos a nivel de los ingenieros que van a estar en la oficina simulando, evaluando, midiendo
también recursos humanos que van a estar en el campo, que van a estar en el pozo inyector, que van a estar en el pozo productor, tomándole muestras de agua al pozo, evaluando y manteniendo un control estricto. Y ese es otro tema que vamos a estar evaluando, que vamos a estar estudiando, lo que son los requerimientos importantes que se deben de tener a la hora de aplicar cualquier proyecto de recobro convencional. Y dentro de eso está el seguimiento y el control. Pero cuando inyectamos de forma por arreglo, la exigencia del seguimiento, la exigencia del control es mucho mayor. Vamos a, creo que ya entró, sí. Y salió. Leomar estaba por allí, creo que. Entonces, cuando inyectamos por arreglo, es mucho mayor la exigencia, es mucho mayor el control y el seguimiento. Y obviamente, como usted está invadiendo directamente el yacimiento, señores, ustedes van a requerir con exigencia una mejor descripción del yacimiento. Usted debe de conocer bien el yacimiento al cual usted piensa someterlo a un proyecto de recuperación convencional. Si usted no conoce bien el yacimiento, no proponga una inyección por arreglo. Porque si usted no conoce bien las variaciones de permeabilidad a lo largo del yacimiento, ¿qué va a hacer el fluido cuando usted comience a inyectarlo por el pozo inyector? Y consigue una canalización, consigue una fractura, consigue un área con mejor permeabilidad, y esa área con mejor permeabilidad conecta directamente el pozo inyector con el pozo productor. Señores, el agua se va a ir por esa zona. Y usted va a preguntarse, ¿y ahora por qué yo veo tan rápido el agua en mis pozos productores? Claro, no conocías verdaderamente el yacimiento, no conocías las variaciones de la permeabilidad como mínimo a lo largo de tu yacimiento. Y obviamente tenías una zona con mejor permeabilidad que otra zona. Y obviamente el fluido, sabiendo el agua, se mueve más rápido que el petróleo. Va a tomar esos canales de donde está la permeabilidad mejor y va a conectar directamente el pozo inyector con el pozo productor. ¿Y qué va a ver usted en el pozo productor? Ustedes saben lo que es el porcentaje de agua y sedimento. Usted va a ver en el pozo productor un incremento considerable del porcentaje de agua y sedimento. Un incremento que usted esperaba tenerlo en un tiempo determinado, lo va a ver en un tiempo a corto plazo. Y todo fue por no conocer bien al yacimiento. Entonces, si no conoce bien el yacimiento, váyase por una inyección de agua periférica o externa. Cuando nosotros hablamos del agua, de la inyección de agua periférica o externa, es cuando se inyecta el agua fuera de la zona de petróleo en lo que son los flancos del yacimiento. Eso ustedes lo vieron bastante por allá por Geología 1, por Geología 2, cuando vieron trampas estratigráficas, cuando vieron las partes de un pliegue. Y vemos que los flancos son esas partes de los lados de la estructura. Entonces, cuando nosotros inyectamos por los flancos, nosotros estamos hablando de una inyección externa o una inyección periférica. También se conoce como inyección tradicional o de mantenimiento de presión. En este caso, el agua se inyecta a nivel del acuífero. Si usted tiene una zona de agua, un acuífero activo, ¿qué va a hacer usted? Usted va a aprovechar ese acuífero, inyectándole más agua. Y al momento de inyectarle más agua al acuífero, usted va a buscar el mantenimiento de presión.
Y al momento de nosotros mantener la presión, mantener una buena presión de yacimiento, obviamente vamos a tener un buen comportamiento de producción en nuestros pozos productores. Esto se utiliza cuando no se posee buena descripción del yacimiento. No conozco bien el yacimiento, aplico una inyección por arreglo. Busco el acuífero y le inyecto más agua. ¿Y qué voy a perder? Nada, porque estás inyectando el agua donde está el agua. Cuando veamos desplazamiento, cuando veamos la teoría de Leverett, de Butley-Leverett, vamos a ver cómo nosotros podemos estimar el tiempo de cuando el agua irrumpa a nivel de mi pozo productor. Ahora, con la inyección de agua periférica, nosotros podemos tener un mayor tiempo de producción. Que el efecto a nivel de mi yacimiento va a ser a destiempo, sí. Tú tienes que comenzar a inyectar, para que el frente de invasión, este que nosotros vimos acá arriba, ese que ustedes ven allí, que dice frente de invasión, que muchas veces nosotros lo conocimos por allá por yacimiento 1 como el CAP, contacto agua-petróleo, el cual obviamente al nosotros inyectar fluidos y producir fluido, ese contacto se va a desplazar. Y obviamente cuando nosotros inyectamos agua en el acuífero, ya nosotros no lo conocemos como CAP, como contacto agua-petróleo, sino que ahora lo conocemos como el frente de invasión. Porque al inyectar agua en el acuífero, ese contacto se va a desplazar, se va a mover, obviamente. Entonces, la inyección de agua periférica o externa es cuando se inyecta el agua fuera de la zona de petróleo, específicamente en los flancos del yacimiento. Y se utiliza cuando obviamente no tenemos buen conocimiento de nuestro yacimiento, no conocemos bien nuestro yacimiento. Simbólicamente o gráficamente es de este tipo. Miren que en la primera imagen ustedes tienen unas flechas hacia arriba y unas flechas hacia abajo. Las flechas hacia abajo son dos pozos inyectores que se encuentran completados a nivel de los flancos de la estructura y donde se encuentra la zona de agua. Allí no hay zona de petróleo. Y tengo todos mis pozos perforados, los pozos productores perforados específicamente en la zona de petróleo. Si nosotros vemos de arriba hacia abajo la estructura y esta imagen que ustedes ven acá, del lado, si usted está frente al monitor, del lado derecho, es una pista de lo que sería el mapa estructural de esta imagen que está acá, de esta anticlinal. Este es el mapa. Esta zona que está acá es la cúspide y es donde está perforado todos mis pozos productores. ¿En dónde? En la zona de petróleo. Y obviamente alrededor, que serían los flancos, esta parte que está acá, es todo esto que está acá, que serían los flancos de la estructura, estarían ubicados los pozos inyectores. Esta imagen ya ustedes la deberían de identificar. Ustedes vieron por allí mapas de subsuelo, ¿cierto? ¿Vieron mapas? ¿Aló? ¿Están por allí todavía o ya se durmieron? ¿No vieron mapas? No, en el caso de Maracaibo no. No. ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Me escucharon?
Sí, pero en Maracaibo no vimos mapa de subsuelo. No, qué raro. ¿Y qué vieron en la electiva 2? A ver. Estimulación de pozos. Ah, con razón. Bueno, bueno, casi siempre daban por ahí electiva 2 mapas de subsuelo. Yo la di varias veces por ahí. Ahora no es electiva 2, ahora con la modificación de las electivas que hicimos, quedó como electiva 4. Y estimulación de pozos con presiones anormales quedó electiva 5. Ahí hubo un movimiento de electivas. Pero bueno, cuando nosotros... pero ustedes vieron Geología 2, ¿correcto? ¿O no? Y Geología 2 hay una parte donde nosotros vemos mapas de subsuelo, mapas estructurales. ¿Será que damos un cursito por ahí de mapas de subsuelo? Trazado de mapas estructurales. Podríamos dar, ¿verdad? Sería buena. ¿Aló? ¿Están durmiendo? No me diga que se me durmieron. ¿Aló? Sí, profe, aquí estamos. Sí, sería bueno el curso. Bueno, algo así sería también otra imagen de cómo sería el proceso de inyección periférica o externa. Los pozos inyectores estarían ubicados en la zona más baja de la estructura, obviamente, lo que nosotros conocemos como flanco, y los pozos productores estarían ubicados en la zona más alta. Cuando nosotros tenemos a nivel estructural un monoclinal de este tipo, obviamente la invasión de agua a nivel de mis pozos productores va a ser progresiva. ¿Por qué? Los pozos productores que estén completados hacia la zona más baja del yacimiento son los primeros pozos donde yo voy a ver un incremento considerable de agua, donde al yo hacer un análisis de agua y sedimento, este pozo que está acá, por ejemplo, donde tengo el mouse, va a tener un porcentaje de agua muy distinto a este que está aquí de primerito, más arriba en la estructura, por el contacto o el frente de invasión. Dentro de lo que es el control y seguimiento a este frente de invasión, nosotros también lo podemos ir llevando en lo que es el análisis y el comportamiento del porcentaje de agua y sedimento de todos estos pozos. Entonces yo le hago análisis de porcentaje de agua, sedimento a este pozo, a este pozo, a este pozo y a este pozo. Si yo veo que los porcentajes de agua y sedimento se mantienen, es porque el frente de invasión todavía no los ha alcanzado. Cuando ya yo veo una variación en este pozo, ya yo digo que el frente de invasión está cerca a este pozo. Cuando ya este pozo queda completamente inundado, ya nosotros a nivel de superficie podemos ya tener una aproximación de dónde se encuentra el contacto agua-petróleo. Y así sucesivamente lo vamos a ir evaluando y lo vamos a ir analizando a lo largo de toda la estructura. Entonces, es decir, que si yo coloco esta imagen, esta figurita, en el examen y les digo, analice la imagen, usted me debe identificar qué tipo de inyección de agua es y cómo sería el control y seguimiento de este proyecto a nivel de esta estructura, a nivel de este yacimiento. ¿Ok? Entonces ya tienen por allí unos tips. Seguimos. Vamos a ver acá. Dame un minutico aquí, a ver. Ok.
Vamos a terminar aquí con las ventajas y las desventajas de la inyección de agua periférica o externa y dejamos para la siguiente clase lo que son los factores que gobiernan la recuperación por inyección de agua y la inyección de gas. ¿Ok? Entonces, dentro de las ventajas de la inyección de agua periférica o externa, nosotros podemos ver que para efectos de este tipo de inyección se utilizan pocos pozos, no requiere de la perforación de pozos adicionales, ya que se pueden usar pozos productores viejos como inyectores. Nosotros cuando veamos las consideraciones generales, vamos a ver lo que es el cambio. Porque cuando nosotros hablamos de, ¿no?, que podemos utilizar pozos productores viejos como pozos inyectores, vamos a ver todo lo que es la modificación que debemos de hacerle a los pozos productores viejos para convertirlos a pozos inyectores. Esto disminuye la inversión en áreas donde se tienen pozos perforados en forma irregular o donde el espaciamiento del pozo es muy grande. Rinde un recobro alto de petróleo con un mínimo de producción de agua. En este tipo de proyectos, la producción de agua puede ser retrasada hasta que el agua llegue a la última fila de pozos productores. Esto disminuye los costos de las facilidades de producción de superficie para la separación de agua y petróleo. Cuando habla de que nosotros podemos retrasar esa producción de agua hasta que el agua llegue a la última fila, lo vimos acá. Hasta que este frente de invasión me llegue a este pozo productor, mi proyecto sigue en pie y mi proyecto sigue activo completamente, porque todavía sigo recuperando petróleo con este pozo productor que me sigue activo acá y que todavía no ha sido invadido por el frente de invasión o el frente de agua. Quedamos acá. Ahora bien, dentro de las desventajas, generalmente se sustituye por una inyección por arreglo a medida que amplía la información del yacimiento. Si yo quiero ver una reacción más rápida del yacimiento y durante el proceso de inyección periférica o externa, yo corrí registro, tomé muestras de núcleo, es decir, que fui conociendo más el yacimiento, tomé pruebas de presiones a nivel de mis pozos productores, delimité el yacimiento, hice correlaciones estratigráficas, hice correlaciones con la información de los perfiles y pude tener un mayor conocimiento de toda mi área del yacimiento. Entonces se puede migrar a lo que es la inyección por arreglo. Una porción del agua inyectada no se utiliza para desplazar el petróleo. No es posible lograr un seguimiento detallado del frente de invasión como lo es en la inyección por arreglo. En algunos yacimientos, la inyección periférica de agua no es capaz de mantener la presión en la parte central del mismo y es necesario efectuar una inyección en arreglo en esa parte del yacimiento. Hablamos de las zonas más altas. Vamos a tener problemas de presiones en las zonas más altas porque obviamente nosotros venimos produciendo de abajo hacia arriba. Entonces, cuando tenemos muy bajas presiones en las zonas más altas, en las zonas centrales del yacimiento, entonces podemos migrar a un proyecto de inyección por arreglo para terminar de producir lo que nosotros vamos a estudiar más adelante, lo que sería el petróleo del ático. La inyección periférica puede fallar por no existir una buena comunicación entre la periferia y el centro del yacimiento, obviamente. El proceso de invasión y desplazamiento es lento y por lo tanto la recuperación de la invasión es a largo plazo. Bueno, vamos a dejar, como les estaba comentando, vamos a dejar la clase hasta acá.
Vimos aproximadamente 15 láminas y nos llevamos casi que 1 hora de clase. Correcto, 54 minutos de clase. Como estoy acá de visita que mi papá, y yo dije, no puedo terminar, no puedo suspender otra clase porque nos vamos a desplazar. Entonces ya adelantamos bastante, ya nos queda los factores que gobiernan la inyección de agua, estudiamos inyección de gas, vemos los tipos de inyección de gas, vemos los mecanismos de acción de la inyección de gas, los factores que gobiernan la inyección de gas, ventajas, desventajas, y ya terminamos este primer tema. Terminamos y damos inicio al segundo tema, que es propiedades del yacimiento y de los fluidos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? ¿Alguna información que quieran añadir? ¿Qué les pareció la clase? Correcto, Pedro, correcto. A mí me parece haber visto mapas estratigráficos. Correcto, Pedro. Claro, cuando decimos mapas estratigráficos, vemos lo que son los mapas estructurales, los mapas isópacos, y podemos distinguir cómo está estructurado nuestro yacimiento, nuestras trampas, pues. A mí lo que más me preocupa es en realidad cómo conseguir el caso de estudio. No, Pedro, eso es lo más fácil. Eso es lo más fácil. Con esta lámina podemos resolver algunos comentarios dentro del informe técnico. Correcto, obviamente. Por eso yo les estoy dando la parte de inyección de gas. Y el martes, por ahí les informé que ya volvemos a nuestro horario normal. Volvemos el martes y terminamos de ver inyección de gas. Y ya tienen todas las herramientas necesarias para el informe técnico. Pero, no sé, profe, créame que realizar el informe me preocupa, menos que encontrar un caso para analizarlo. Tipo, lo que más me cuesta es comenzarlo. Ah, ok. Para comenzarlo, para comenzar cualquier proyecto, es importante dar el primer paso, pero cuando ya tú das tu primer paso, ya lo demás viene por sí solo. ¿Qué te recomiendo yo? Podrías comenzar el proyecto con la descripción del yacimiento, por ejemplo, o explicando la problemática que presentaba el yacimiento y por qué se decidió aplicar un proyecto de recuperación secundaria. Yo creo que no les indiqué, pueden escoger un proyecto de gas o un proyecto de agua, ¿ok? Van a hacer en un solo caso de estudio. Van a tomar o uno de agua o uno de gas. ¿Estamos claros? Y conseguí el caso como tal, o sea, el proyecto, ¿cómo lo busco? Como te expliqué o les expliqué en las clases pasadas. Ustedes van a tomar los casos que puedan conseguir en trabajos de grado, artículos arbitrados que hayan sido publicados en cualquier tipo de revista. Usted puede tomar un caso de estudio de eso. Que van a buscar casos de estudios documentados. Van a hacer una revisión bibliográfica de los proyectos de recuperación secundaria. ¿Entienden? Es como diríamos nosotros que damos clases de proyectos de investigación y somos asesores de tesis. Usted lo que va a hacer es una tesis documental. Usted no va a inventar nada. Busque un caso de estudio documental. Si logran, no, ese no. No, sí, ahí consiguen. No es la primera vez que yo mando a desarrollar este informe, Pedro. Y todos los muchachos me han respondido y han conseguido unos casos de estudio tremendos. E incluso yo les hacía comentarios que si ven el caso de estudio de recuperación secundaria
y ven que aplicaron un proyecto de recuperación mejorada, deben de especificarlo. Porque el semestre pasado muchos de los bachilleres me presentaron casos de recuperación secundaria que fueron mejorados con una recuperación mejorada. Esos también sirven. Cleidinelli se fue. ¿Estamos claros, Pedro? Y en la entrega le mandamos el archivo del caso para que lo revise o solo necesita el informe. No, yo solamente necesito el informe técnico. Van a tener una sección que es la parte de referencias bibliográficas. Allí usted va a colocar el link de dónde tomó el caso de estudio. Si fue una tesis, si fue... O sería cuestión de poner el... Es algo así, correcto. Y allí tú comienzas a investigar y comienzas a leer. E incluso si consigues algo muy interesante, te puede servir como tema para tu proyecto de investigación. Algo que se pueda aplicar también acá en Venezuela, en nuestros yacimientos. Entonces, como te decía, tú vas a colocar el informe técnico, la presentación PowerPoint, y en el informe, en las referencias bibliográficas, tú vas a colocar el link y los autores de quienes desarrollaron la tesis, el trabajo de investigación o el artículo de investigación. Tú vas a colocar los autores como si fuera una pequeña tesis, pero es mucho más sencillo. No te estreses. Es tanto así que cuando di Yacimientos 3 el semestre pasado presencial, que les di a los muchachos de Cabima, ellos lo hicieron en hojas de examen, porque yo los mandé a que me escribieran, a que desarrollaran a mano el caso de estudio. Y en este caso, bueno, como ya estamos a distancia, hay que aprovechar todas las tecnologías y bueno, ya les toca a ustedes hacerlo digital. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Elizabeth, Elio, que se conectó por allí, Julio. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hasta ahora ninguna. Estamos bien. Ok, Profe, perfecto. con respecto a la clase, todo muy bien, todo claro, me parece. Yo quisiera preguntarle una cosa, si es posible, en cuanto a como usted dice que también ha estado como tutor. Algo parecido al buscar estos casos de estudio nos sucede cuando estamos haciendo ahorita proyectos de investigación, que es un poquito difícil conseguir alguna información para utilizar como antecedente. Entonces, en el caso, o sea, de proyecto de investigación, quisiera hacer esa pregunta: si en la sede donde se trabaja se permiten antecedentes solamente de tesis, o si también se pueden utilizar artículos como de revistas científicas o de papers. Ok, los antecedentes cuando son artículos de investigación deben de ser arbitrados y de una revista reconocida. ¿Ok? No es que vas a buscar un artículo que publicó alguien de un blog. No, no, no. Por ejemplo, un artículo de la SPE tiene su peso porque con todo el respeto, cualquier loco no publica en la SPE. ¿Me entiendes? Sí, porque por lo menos en el caso de nuestra tutora de la asesora metodológica, nos dijo que artículos de la SP como que no eran muy confiables. Entonces eso me pareció como que extraño, porque la mayoría de los artículos técnicos como tal de Brasil, de esos países productores, están publicados en los repositorios Correcto. de la SPE. Ahí, desde ya, vamos a detener la grabación.